Buenos días, compañeros. Un gusto saludarlos y antes que nada ofreciéndoles una disculpa porque tuvimos alguna actividad que desarrollar de manera extraordinaria, pero no quise pasar la oportunidad de seguir acompañándolos, aunque sea a través de este protocolo y este proceso que tenemos la facilidad de estarles también compartiendo conocimientos y la clase correspondiente. Si ustedes recuerdan, la sesión pasada se presentaron una serie de dudas en relación a lo que es el secreto industrial y lo estuvimos vinculando con la parte relativa de lo que son las invenciones. Entonces, hoy vamos a ver el secreto industrial para que ustedes visualicen y analicen claramente cómo se da el proceso en nuestro país y lo distingan de otras figuras muy similares. Y ya posteriormente, la próxima sesión que nos volvamos a ver, volvemos a retomar la actividad que nosotros estamos desarrollando habitualmente. Es parte del curso, pero sí quise aprovechar, hacer la pausa para que veamos secreto industrial y ya posteriormente le seguimos con las demás figuras y la próxima sesión ya estaremos empezando lo relativo a la cuestión de las marcas, ¿no? La figura del secreto industrial en la siguiente lámina dice, la figura del secreto, dice, en la misma señala que el secreto en su primera acepción se aplica a las cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido número de personas con cuidado de que no trascienda a los demás. Entonces, ese cuidado es la parte relativa al secreto y es lo que nosotros manejábamos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, decíamos que una patente, el conocimiento es público, o sea, se sabe qué integra la patente y cuáles son los elementos en correspondencia. Pero lo importante es que hay un monopolio de uso. Nadie la puede utilizar si el dueño de la patente no lo autoriza. ¿A diferencia de qué? A diferencia del secreto industrial, que la base es que un grupo muy reducido de personas esté en la capacidad de ¿qué? De conocer la información. Y esto puede estar basado, como lo dice la propia lámina, en las características, existencia, posible utilización y naturaleza de ¿qué? Y naturaleza, compañeros, de lo que es la información confidencial. El secreto puede servir para desarrollar un proceso o para fabricar un producto, o puede ser la combinación de ambas situaciones. Pero bueno, al final esa es la trascendencia y la diferencia entre uno y otro. En la siguiente lámina dice, es decir, el secreto respecto a la protección jurídica es una excepción al interés público. Sin embargo, se sostiene la tesis que el interés privado nunca estará por encima del interés público. Por supuesto que sí, pero al final nadie está obligado a divulgar la información. Incluso el propio Código Penal establece dentro de su tipología de delitos que hay la posibilidad de que se configure el denominado delito de revelación de secretos. Cuando una persona difunde información que es exclusiva de otra persona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí hay una disyuntiva entre lo público y lo privado, hasta ahorita y las circunstancias que han permeado en nuestro país, es que se sigue respetando la parte privada. Ahora, aquí en esta lámina hay un proceso diferenciador de lo que es el secreto, que es el secreto bancario. Y dice, los autores coinciden que el secreto bancario es la institución nacida del derecho mercantil, originada por la preocupación de generar un ambiente de confianza en la relación banco-cliente. Y eso pues ya está roto. Anteriormente se pensaba que este secreto bancario era esta secrecía de la información de cuentas, dinero y demás que tiene un cliente y el banco. Ahora, con tantas reformas, lavado de dinero, alineación de procesos tecnológicos y sobre todo para la búsqueda, estimados compañeros, de cuestiones delincuenciales, el secreto bancario literalmente es antecedente histórico. Sigue diciendo la siguiente lámina. Prácticamente el secreto bancario tiene por objeto el conocimiento que resguarda respecto a los valores económicos del individuo, ¿no? Entonces, ¿eso es secreto industrial? No, porque esa información eminentemente tiene que ser pública. Luego viene en la siguiente lámina, el secreto fiscal o tributario, que dice, es un derecho público y nace de la relación jurídica tributaria entre autoridad y contribuyente. El objeto es, pues, de una otra manera que nadie se entere de la parte eminentemente fiscal. Pero sabemos de que hoy hay una innumerable cantidad de reformas en esta materia que han hecho que prácticamente el secreto fiscal, pues sí sigue existiendo de forma, pero hoy
esta fiscalía especializada en antilavado de dinero, tiene el conocimiento de prácticamente todos nosotros, movimientos, estructura. No es parte del curso, pero seguramente lo estarán trabajando este tema con alguno de mis otros compañeros en las diversas materias. Y luego viene la parte del secreto profesional en la siguiente lámina, que dice, es de la esfera privada, es referente a la relación que se establece entre un profesional por prestar sus servicios, el cliente. El ejemplo del notario, el médico y demás, que incluso el secreto profesional ya también está acotado. Hoy, abogados, contadores, profesionistas, ya tenemos cierta estructura en ese sentido y con las reformas que entran en los primeros días de enero del siguiente año, pues prácticamente ya el secreto ya no es lo que anteriormente era, ¿no? Pero bueno, esos son temas que no tienen que ver con nuestra materia. Vámonos a lo que nos toca. En la siguiente lámina, secreto industrial. Aquí en esta lámina, tienen ustedes el secreto industrial, tienen 4 imágenes. Tienen una imagen de un pastel, un expediente y la famosa fórmula secreta. Por ejemplo, ahí tenemos un pastel muy rico y muy apetitoso, que es de chocolate. Y por cierto, le pediré a mi esposa que haga uno, siempre le digo que haga uno para los grupos, porque el pastel de chocolate la verdad es que le queda fantástico y sirve a colación, y no lo hace mucho, porque aparte es medio huraña la señora, ¿no? Pero sirve de colación para decirles cuál es esa información confidencial con lo cual lo hace mi esposa. Por ejemplo, ella combina varios chocolates. Yo he visto que en el centro comercial o cuando la llevo a las materias primas, compra de diversos chocolates y combina el amargo, el dulce, y luego le echa leche. Y no sé qué tanto menjurje hace. Yo casi me enamoro. No sé qué tanto menjurje que cuando sale el chocolate, digo el pastel, si a ustedes les gusta, pastel y una buena taza de café negro sin azúcar, es una delicia, es una cosa fantástica. Prometo en resarcimiento a mi ausencia física, prometo en resarcimiento en la primera oportunidad decirle a mi señora esposa que me haga un pastel. Por supuesto que me lo va a cobrar, pero bueno, es parte del contrato que tenemos. Bueno, ¿y esa información qué? ¿Cómo la descubrió ella? ¿Cómo lo estructuró, lo diseñó, etcétera? Es a partir pues, de la experimentación. Y me han dicho que ese pastel le sabe mucho, sobre todo muy parecido a ciertos restaurantes de mucho nivel y de reconocido prestigio. Mi esposa nunca ha ido a comer ahí, nunca, la verdad es que la he llevado. Que no me oiga porque me va a regañar. Y nunca la he llevado, pero al final de cuentas sabe igual. Entonces, pues, ¿dónde está el delito? No es que no existe el delito en estricto sentido, simple y sencillamente es una referencia que ya lo debemos de estar comentando. En la siguiente lámina tenemos el ejemplo. ¿Se acuerdan de lo que platicamos? La famosa receta secreta que hay junto a la casa de mi suegra. Por cierto, ayer me tocó comer una pieza del pollo Kentucky netzatlense, que fue mi esposa por allá, y mi señora suegra me mandó uno, y me acordé de ustedes. Bueno, poquito, porque después se me olvidó cuando me lo comí. Idéntico sabe el cochino pollo. Idéntico sabe, ¿no? Formulación del compuesto químico de las recetas secretas. El señor le dio, ¿qué habrá hecho? ¿Cómo se habrá enterado? La verdad es que no le vamos a preguntar, simplemente seguiremos comiendo el famoso pollo frito, como le dice él. Procesos de manufactura, de tratamiento y conservación de materiales. También puede estar incluido en ¿qué? En estudios comerciales, de mercado, bases de datos, clientes, lista de precios, lista de proveedores. Por ejemplo, en materia de comercio exterior, la información confidencial de ustedes con respecto al cliente es interesantísima. Me encantaría decírselos, pero ayer me hicieron una consulta en materia de comercio exterior, cuestión de marcas. ¿Para qué? Para la introducción de mercancías de origen chino hacia México. Me hicieron la consulta y pues sí, ya sabe, ¿no? La firma de confidencialidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pues aquí muy pocas gentes tenemos acceso a esa información y eso ni siquiera yo lo pude gestar con la gente que me apoya y luego me auxilia en ese sentido. ¿Por qué? Porque entre menos gente lo sepa, pues corremos el menor riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si esa información le cae al dueño de la marca, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si pega, ¿no? Porque es una importación paralela ahí medio interesante.
pero ustedes son los expertos y no me quiero meter en esto. Volvamos a nuestro tema. Entonces, puede estar en el proceso, puede estar en los estudios, puede estar en la base de datos. Es lo que puede dar la ventaja competitiva. Pero como yo se los dije en la sesión, si tú no quieres que alguien se entere de algo, la única manera que tú puedes garantizar que nadie se entere de algo es que no lo pienses. Con eso garantizas que nadie lo va a tener, ¿no? En la siguiente lámina se dice que está el artículo 82 y 83. Se dice que es la información de aplicación industrial o comercial de carácter ¿qué? Confidencial, que represente obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas. Y también se considera como medios o sistemas suficientes para preservar. Entonces, es información confidencial, tiene ese carácter, representa o mantiene una ventaja competitiva y hay que guardar la información en medios consistentes. Incluso, uno de los grandes problemas de los sistemas, ¿cuál es? El encriptamiento de información. Un sistema es sólido en su seguridad o no, ¿sobre la base de qué? Sobre la base, mis estimados compañeros, entre más niveles de encriptación o candados tenga, es más seguro. Pero hoy un sistema que digamos que es 100% fidedigno, no existe. Entonces, las empresas han tenido que encontrar los mecanismos suficientes conforme al 82-83, como lo dice aquí esta lámina, de la Ley de Propiedad Industrial, para poder preservar la información. Vayan apuntando sus dudas. No se las voy a contestar hoy, porque todavía no tengo la habilidad de generar y adivinar el pensamiento de un día después, pero la próxima vez que nos veamos, con todo gusto, abrimos la sesión de dudas y preguntas. El secreto industrial en la siguiente lámina nos dice que es acceso restringido a la misma información, debe de constar en un soporte material, documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos o microfilms, películas u otros instrumentos similares. ¿En qué sistema tú lo tienes que guardar? La ley no te dice un sistema en específico, lo único que te señala es que debe ser un sistema eminentemente ¿qué? Suficiente que preserve su confidencialidad. El sistema es lo de menos, lo importante es la preservación de la confidencialidad del esquema o del objeto. Bueno, seguimos con eso. Ejemplos de secreto industrial, la siguiente lámina, aquí lo vemos en rojo, dice, formulación de un compuesto químico. Ya lo vimos, ¿no? El pollo Kentucky debe de tener algo químico, señores. Debe de tener algo. Yo les puedo asegurar que parte de la gran diferencia del sabor de muchos productos se llama el glutamato monosódico. Es una cosa que hace un daño terrible, pero es lo que le da el saborcito. Léase el glutamato en su máxima expresión, el Norsuiza. Si algún día ustedes quieren jugar a la vida temeraria, compren un saborizante de consomé, que ese es el nombre correcto, pero nosotros le decimos Norsuiza, orgánico. Y échenselo al arrocito, al caldito de pollo, échenselo a lo que se acostumbra a echar. Sabe a rayos. ¿Y por qué sabe a rayos? Porque ¿qué le hace falta? Glutamato monosódico. Y aparte de que se hace con compuestos químicos, ¿no? Entonces el pollo Kentucky debe de tener alguna combinación al respecto, pero miren, es mejor no preguntar, nada más nos lo comemos y con eso es suficiente. También el secreto industrial puede estar en proceso de manufactura o de tratamiento, conservación de materiales. A mí me tocó visitar una empresa que le hago el anuncio, no nos cobran y aparte son buenos clientes, siempre les perdemos los asuntos, pero son buenos clientes, que se llama Detersol. Ellos tienen un equivalente al Fruitsy que nosotros conocemos, pero se llama pulposo, que es en este caso un pequeño Fruitsy, pero en forma de osito. A lo mejor lo han visto en las tiendas comerciales. Y cuando estuvimos allá en su planta en San Luis, nos enseñaban cuál era el secreto industrial, y el secreto industrial era la conservación de la pulpa. Y me decía el ingeniero, no, es que yo traigo la pulpa de tal lado y la conservo y la mezclo, etcétera, etcétera. Yo creo que no me dijo todo, me dijo parte de su proceso, pero ustedes prueban lo que es el osito Pocky, tipo Fruitsy, y prueban el otro, y pues no, pues el Fruitsy sabe a pura pintura.
Y pues, sigue siendo pintura, pero con tantita fruta, ¿no? Entonces, esa es su ventaja. Estudios y comerciales y de mercado, claro. Hoy un estudio comercial, una información de ese tipo, te puede dar una ventaja competitiva muy grande. Entonces, también se considera bajo esos aspectos, ¿no? Bases de datos de clientes, lista de precios, bitácoras de investigación, como lo habíamos visto, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente nos habla de los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad. ¿Y cómo se preserva su confidencialidad? Miren, no sé cuántos aquí tengan la formación jurídica, pero hay un tema que a mí me apasiona en materia penal. Yo no sé de penal, pero ese sí me apasiona porque lo he relacionado con este tema. Y es el tema relativo, mis estimados compañeros, a la cadena de custodia. Siempre los penalistas están jode, que cuidado con la cadena de custodia, ¿no? De preservar que el sitio en donde se cometió el delito, las condicionantes y demás, ¿no? Y ese tema lo traemos nosotros a este tema de lo que es el secreto industrial con la cadena de custodia, no de preservar el delito, sino la cadena de custodia de la seguridad específicamente ¿de qué? De acceso a la información. Y es lo que vamos en este caso a ver. Por ejemplo, aquí dice la lámina. Medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad. Respecto a la información que se genere o se reciba, ¿en qué sentido? Primero, control de ingreso a ciertas áreas. 1. Claves y contraseñas. Bóvedas de seguridad. Encriptonamiento o codificación de la información. Fíjense que en esas andanzas, en alguna ocasión les platico de manera referencial, ya no las he visto. En esas andanzas de acompañar a mi señora madre al centro, que lo hice muchos años, un día me llamaron la atención, seguramente ustedes están en el comercio exterior, que les digo a ustedes, la atención unas plumas mágicas, ¿no? Que tú escribías y no se veía nada. Pero le ponías una luz tipo ámbar, morada, etcétera, y ya se veía todo, ¿no? Y lo que me decían a mí en esto de que conocemos alguna de las empresas que se dedican a la inteligencia y contrainteligencia empresarial, es decir, a evitar que te espíen y el antídoto al antiespionaje, eso es la inteligencia y contrainteligencia, me decían unos mexicanos que se dedican a esto, que en Rusia hay un sistema bien interesante de impresión que a través de codificadores y no sé qué tanto se puede preservar la información. No he tenido acceso al mismo, lo máximo que he tenido acceso es a la plumita mágica, pero esa es la gran trascendencia de la información confidencial, ¿no? Hay mucha gente, por supuesto, que de una u otra manera pues está ahí, está desarrollando su modelo y trata de que la menor cantidad de personas pues lo sepa, ¿no? Y ahorita que estamos ya también en la situación de confesiones, regularmente cuando tenemos una cámara al frente ahora sí como dicen, se nos afloja la lengua. En alguna ocasión en la vida profesional de su servidor me tocó dar clases a un subsecretario de la Defensa, por cierto que hoy, hace como 1 o 2 semanas está en la palestra, volvió a salir de su retiro oficial, no puedo decir más, pero al buen entendedor, y se maneja mucha información muy compleja en este tipo de clases, ¿no? Muy difícil, muy selectiva, muy riesgosa, ¿no? Yo recuerdo que salía yo y decía que se me olvide, ¿no? Incluso pues, trata uno de evitar este tipo de recuerdos y apuntar algo, ¿no? ¿Y por qué lo hablamos a este nivel que puede escucharse muy banal o muy escueto? Lo hablamos porque al final del día sí es esto. O sea, el secreto industrial, entre menos gente lo sepa, es mejor. Entre menos dejes evidencias, es mejor. Entonces, ¿cómo lo protegemos? Muchos, y lo vamos a ver más adelante, muchos se acostumbran a ¿qué? A hacer contratos, confidencialidad, pero al final del día, lo que yo les decía al principio, esta cadena de custodia, ¿cómo la vas a preservar? ¿Qué pasa si en tu sistema informático de la empresa todas las computadoras están en red? Pues se pueden meter a la información. ¿Y qué pasa si en tu computadora tienes los sistemas de acceso remoto? Pues se pueden meter a la información.
¿Cómo controlas la impresión? Hay un control de impresión, hay todo un protocolo para imprimir, o todo el mundo imprime lo que sea. O sea, es muy difícil preservar la información confidencial. En la siguiente lámina nos dice, medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad. Como lo dice aquí, la clave está en parcializar la información. No sé si ustedes han visto el sistema Lego. Este sistema Lego se caracteriza ¿por qué? Porque tú tienes muchas piezas y en relación a una instrucción o a tu proceso creativo, ¿qué haces? Lo que tú haces específicamente es ¿qué? Pues armar piezas. Eso es lo que se hace con el secreto industrial. Se hacen fraccionamientos, se hacen legos y ya luego solamente pocas personas tienen esa posibilidad de armar esta parte. La cláusula de confidencialidad, pues, yo te puedo firmar lo que quieras. Que eso garantice y preserve la información es otra cosa, ¿sí? Entonces, es tomar medidas, como dice la lámina. Pero ¿qué efecto tiene? Siguiente lámina. Habla de las cláusulas de confidencialidad. Esas cláusulas de confidencialidad están en relación a ¿qué? Necesidad de protección tanto interna como externa, empleados, asesores, consultores, negociadores, proveedores, franquiciatarios, que siempre te obligan, ¿no?, a firmarla. Y seguramente ustedes en materia de comercio exterior, la parte de confidencialidad debe de estar bien sustentada y bien desarrollada por todos los acontecimientos que se generan, ¿no?, al respecto. Dice, tanto en la operación de negocios o la celebración de contratos como las negociaciones, si éstas no prosperan, ¿sí? Estamos aquí en la institución hermana del CUEG, en donde su servidor es el director general, por lo menos hasta el día de hoy. Siempre le digo a los dueños y se ríen mucho, ¿no? Dice, lo que calla la dirección general, ¿no? Lo que uno calla y no dice. Sí, pues al final de cuentas tienes acceso a mucha información y al final debes de tú tener mucho cuidado en divulgarla, ¿no? Ese sería el esquema. La siguiente lámina sigue hablando de las cláusulas de confidencialidad. Dice, necesidad de protección tanto interna como externa. Asesores financieros, asesores legales. Imagínense la información del área contable, por ejemplo, donde ustedes trabajan, ¿no? La información que tiene el área contable y financiera, pues, sabe más de el contador, la contadora, el que nos lleva las finanzas, sabe más de nuestro dinero que nuestra propia esposa. Y pues es información muy delicada. Por eso en esos entornos, no para pegarle a mis compañeros contadores, en muchas ocasiones la gente elige el servicio contable más por la confianza que por la capacidad. Y Hacienda feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no tuviera chamba. Todos los que están específicamente problemados en materia fiscal, parte es porque Hacienda se pasa de vivo, pero parte es porque elegiste por confianza a tu asesor, no por capacidad y conocimiento. Pero bueno, ese no es tema de nosotros. Especial atención en concursos, certámenes, bases para apoyos económicos, exposiciones. Para eso te sirve la cláusula de confidencialidad. La siguiente lámina sigue hablando de la propia cláusula de confidencialidad y esta se basa en los siguientes criterios. Prohibir o prohibición de duplicar, revelar, fotocopiar, comentar, mandar, enviar, fotografiar documentos importantes sin la autorización. O sea, casi no lo pienses. ¿Para qué? Para que con eso preservemos que nadie se va a estar enterando de la información. Muy difícil el control de la información. Y aquí quien nos puede ayudar mucho, el profesionista indicado o encargado de ayudarnos es, estimados compañeros, es el ingeniero en producción. Él tiene claramente la visión de cómo podemos desarrollar esto. La siguiente lámina nos dice el contrato que contenga las cláusulas de confidencialidad. Identificar qué constituye el secreto. Es decir, ¿cuál es el secreto? ¿En qué se constituye? ¿Cómo se materializa el propio secreto? ¿Sí? ¿Y qué identifica para efecto de que se pueda desarrollar? Y sigue diciendo la lámina. Y de la obligación que tiene que preservar la confidencialidad, señalando las penas en que se incurre en caso de que no se preserve de esa manera.
que existirían sanciones penales y civiles. Pero volvemos a lo mismo. Yo puedo tener información confidencial de esta institución. Y así como yo la tengo, esa información se puede divulgar. Y cuando se divulgue, el primero que van a pensar que fui soy yo. Pero ¿qué cadena de custodia hay para que otros no se enteren de la información? Y no estoy diciendo que yo no haya sido, a lo mejor sí fui yo. Pero una cosa es que se atribuya. Tú eres el que divulgaste la información porque tú firmaste un contrato y tú fuiste el único que tiene la información. ¿Qué otra cosa? Cuando a mí me piden asesoría y consulta sobre este tema, yo siempre les digo, ok, abogado, no te dediques a defender el hecho mejor dicho, de que él no fue el que divulgó la información. Porque muchos pueden decir, bueno, vamos a defender y vamos a comprobar que tú no la divulgaste. Por ahí no va el asunto. Aquí yo siempre lo que les recomiendo a los compañeros es generar la duda razonable. Yo no te estoy diciendo que yo no fui. Yo no te estoy diciendo que yo no divulgué la información. Yo lo único que te estoy diciendo es ¿cuánta gente intervino? ¿Intervino en qué? En el manejo de información. Un ejemplo muy sencillo y se lo voy a poner judicialmente. Un juzgado de cualquier ámbito y de cualquier materia al que ustedes quieran. Primera instancia. El jefe del archivo. Centrémonos en el archivo de un juzgado. ¿Cuántos expedientes habrá? ¿Cómo es el control de esos expedientes? Por número, en turno, está en la letra, no está en la letra, está en acuerdo. Cada juzgado se maneja y se organiza de manera distinta. ¿Cuánta gente entra a los archivos? ¿Cuántos tienen acceso? Y en muchas ocasiones se han perdido o han perdido expedientes. Cada quien ponga el concepto. Y luego, siempre se va. ¿Quién fue el último en que lo tuvo turnado? ¿No? Muchas veces dicen, no, es que el último que lo tuvo turnado, ¿quién fue? Fue fulano. Entonces él se lo robó. ¿Sí? Vamos a poner que el último que lo turnó, ¿quién fue? Fue, mis estimados compañeros, fue el archivista, ¿no? ¿Y qué es el archivista? Ok, yo lo tengo asignado a mí. ¿Está dónde? En mi resguardo. ¿Pero qué crees, Ministerio Público? ¿Y qué crees, juez? La chapa se abre con un pasador. 2, tienen llave de esa chapa el de la limpieza, el juez o la jueza, el secretario de acuerdos, fulano, sutano, perengano. Entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando la duda razonable de cuánta gente entra, cuánta gente está estructurada en la posibilidad de tener acceso al expediente para que tú me digas que yo fui el que me lo robé. Yo no te estoy diciendo que me lo robé. Yo no te estoy diciendo, mejor dicho, que yo no me lo robé. Yo estoy generando la duda razonable para que en el momento de que me vayas a establecer la sanción, no puedas. ¿Y por qué no vas a poder? Porque no hay condicionantes para atribuir tú fuiste. Y eso es lo que los compañeros de repente no se ponen a pensar. Se dedican a decir, yo voy a comprobar que tú no fuiste, ¿no? Comprobar un hecho negativo es de las cosas más complicadas en el mundo del derecho. Entonces, esto es un simple ejemplo para que ustedes visualicen la importancia del secreto industrial. ¿Sí? Siguiente lámina. Dice, en cada entrega de información, imagínate lo que acabo de decir, debe señalarse qué es información confidencial y que se dé por enterado de qué se recibe y quién recibe la información. Lo que estamos hablando nosotros, ¿no? La famosa cadena de custodia. Eso es, señores, esta parte. Bueno, les vuelvo a insistir, vayan anotando sus dudas y la próxima sesión, con mucho gusto, las estamos viendo. En este caso, dejé yo la computadora el día de hoy con unas bocinas. Ahí está el archivo en correspondencia para que ustedes lo puedan tener sin ningún conflicto, ¿no? Ahí díganle por favor a Cris que nos apoye con eso. Seguimos. El secreto industrial en la siguiente lámina nos habla del plazo de protección
y dice, mientras se conserve esa información confidencial con sus características. ¿Cuánto va a durar el secreto industrial? Pues la respuesta es, va a durar, mis estimados compañeros, lo que dure ¿qué? Lo que dure la información como confidencial. ¿Cuánto puede durar? Imagínense, yo les hablaba la sesión pasada, con el caso de Chanel número 5. ¿Cuántas generaciones ha trascendido la fragancia o aroma del Chanel número 5? ¿Cuánta gente ha utilizado? Y más sin embargo, hoy podemos decir, ¿alguien ya lo sabe? No es así. Un mes, un año, 100 años, no hay una característica. Bien, en la siguiente lámina, compañeros, está el artículo 223 del secreto industrial y nos empieza a hablar ¿de qué? Nos empieza a hablar de los delitos. ¿Y qué nos dice? Son delitos revelar, fracción número 4 del artículo 223, revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios en virtud del otorgamiento de una licencia para uso sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero con el fin de causar un perjuicio para la persona que guardó ¿qué? Que guardó el secreto. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, en la actividad del día a día nosotros podemos ¿qué? Podemos tener acceso a información eminentemente confidencial. Pero como se los he venido insistiendo, ¿cómo nos van a atribuir la responsabilidad si no existe una buena cadena de custodia? Importante considerar. Y la siguiente lámina nos habla de apoderarnos de la información. Dice el artículo 223, son delitos, fracción número 5, apoderarse de un secreto industrial, ¿sí?, sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero, o con el fin de causar un perjuicio a las personas que guarden el secreto industrial o a su usuario autorizado. Entonces, la anterior, ¿cuál era? Revelamos, ¿no? Aquí es apoderarse, ¿sí? La siguiente, ¿cuál es? La siguiente es usar la información confidencial, ¿no? Dice, fracción número 6, usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado. Entonces, me apodero, uso o transmito la información. La siguiente lámina, ¿qué nos dice? Artículo 223. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida. Entonces, fíjense lo interesante. Tú el día de mañana quieres proteger tu secreto industrial. La autoridad, como lo vemos en la lámina, en la parte superior derecha, vemos que la autoridad es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y el INPI, compañeros, en ninguno de sus trámites tiene abierta la posibilidad de registrar el secreto industrial. Eso no existe. Entonces, al no existir, pues de una u otra manera estamos hablando de una información vaga y escasa en donde si tú quieres preservar la información confidencial, como se los dije, tienes dos opciones. Una, lo llevas a patente, como lo desarrollamos la sesión pasada, o dos, preservas la información y buscas que nadie tenga acceso a la misma. Ese es el 223. Luego la siguiente lámina nos habla de la imposición de la sanción, el 224, que nos dice, se impondrán de 2 a 6 años y de prisión por el multe de 100 a 10,000 días de salario mínimo en el DF a quien cometa el delito, ¿no? Bueno,
Pero otra vez, ¿cómo imponer la sanción? ¿Bajo qué criterios? Sigue siendo muy ambiguo el tema. La siguiente nos habla de la posibilidad de la responsabilidad civil de daños y perjuicios. En materia civil, los criterios terminan siendo distintos o diferentes. Pero bueno, hay que considerar estos aspectos para la referencia en específico. Ok. Dice el artículo 86. La persona física o moral, siguiente lámina, perdón, que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga esa información que contemple un secreto industrial. Si de por sí saber qué es un secreto industrial es complicado, ahora comprobar todo esto termina haciéndolo todavía mucho más difícil, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Eso fue el artículo 86. Luego el 226 nos sigue hablando de, independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos que sea esta ley podrá demandar de los autores los mismos la reparación del daño. Eso es en materia administrativa. La siguiente lámina nos habla del 221 bis, es toda la estructura normativa, y nos dice la reparación del daño material o la indemnización no podrá ser inferior al 40%, datos para que ustedes los tengan claros y tengan toda la película completa. La siguiente lámina ya aterriza un poco lo anterior y nos dice, lo que se sanciona es la divulgación o revelación o utilización o aprovechamiento ilegal. Eso es lo que se sanciona. Si pertenece al dominio público, ya nada se puede hacer. En cuanto a ello, no así en cuanto a la responsabilidad que pudiera derivarse, que es muy subjetivo conforme a lo que hemos estado hablando. Y vamos a entrarle un tema más adelante, fíjense. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de que pues, no se proteja correctamente o que hayas divulgado la información y tu cadena de custodia no haya sido lo suficientemente clara y como consecuencia, pues ¿qué pasó? Como consecuencia, pues ya la información ya se divulgó y literalmente pues ya perdiste, ¿no? Entonces muchos han descubierto procesos de secreto industrial a través de un esquema que viene aquí, que dice el proceso exitoso de ingeniería de reversa. Desde la fabricación o proceso final te vas regresando hasta llegar a la parte inicial y ahí te das cuenta cómo era el protocolo y el proceso, ¿no? La siguiente lámina nos da un comparativo, mis estimados compañeros, entre lo que es el secreto industrial y lo que es la patente. Fíjense. Dice el secreto industrial, primeramente, protección, tiempo variable. ¿Cuánto? Pues hasta que te descubran. Y la patente será 20 años. Si en 20 años cae en el dominio público y cualquier persona la puede utilizar. Déjenme ver si traigo. Sí, aquí lo traigo. Esto es un disco CD. Y esto en algún momento histórico fue una patente. ¿Sí? El disco CD, antes de los 20 años de vigencia, ya había aparecido la USB y la patente cayó no en desuso, sino fue superada por aspectos tecnológicos. ¿Sí? Antes los CD tenían un valor, hoy solamente los utilizas pues, como para aventarle a alguien algo, ya no tiene un valor. ¿Por qué lo traemos este? Bueno, porque todavía la UNAM considera, compañeros, este mecanismo idóneo. Este es un candado para calificar por medios electrónicos, es decir, tenemos que entrar a una plataforma, aparte de entrar a una plataforma con ciertas claves, validan nuestra información y ya en el momento de que vamos a subir calificaciones, este es mi candado único que tiene una vigencia de 2 años y ya puedo yo calificar. Bien, luego dice, el secreto industrial es menos oneroso. Registrar una patente no es nada barato, la asesoría y toda la investigación. La siguiente es, sin necesidad de trámite alguno. No necesitas que el secreto industrial lo valide alguien como posible o adecuado. ¿A diferencia de qué? De la patente, que es compleja el trámite.
La protección extraterritorial del secreto industrial te da la posibilidad de potencializarlo en donde tú quieras. Y el caso de la patente solamente tiene una protección nacional. El secreto industrial tiene una protección variable, ingeniería de reversa, como ya lo habíamos comentado, y la patente tiene una fuerte protección y un fuerte cuidado por parte de la autoridad. El secreto industrial, en este comparativo, se habla de la mayor flexibilidad objeto de la protección y regularmente la patente solamente tiene que ver con aspectos legales y aspectos estratégicos. ¿Sí? Bien. Con esto espero que haya quedado más o menos claro lo que es el secreto industrial, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos claramente desarrollado y sobre todo estructurado. Vamos a ver dos aspectos más a considerar. Entonces, para que se ubiquen ustedes, en este caso el compañero de producción me apoye, vamos a ubicarnos en la lámina, por favor, 81. Lámina 81. Aquí tenemos el tremendo ejemplo de la información técnico confidencial vinculada con la cuestión de derechos de autor. Aquí en derechos de autor, ustedes tienen una lámina de todo el bagaje de protección de Harry Potter, que todos, por supuesto, tienen un conocimiento. Primero, ustedes ven en la lámina, fue un libro, tuvo una protección a nivel de derechos de autor de una obra literaria. Después, ese libro alguna empresa adquirió los derechos para su grabación en cine. Y entonces la persona tuvo que hacer un script o un guión de cine. En algún momento histórico, por una persona conocida en la familia, tuve la posibilidad de accesar a lo que es el fantástico mundo del cine, nada de grabación ni nada de ese tipo de cosas, sino la parte trasera, que es la parte de técnicos y manuales, la parte de producción. Y a mí esta persona era guardarropa, era el encargado de la ropa de la película, y me enseñaba los scripts y los guiones, que incluso hoy tienen un valor de mercado, sobre todo en las películas pues muy famosas, ¿no? Se venden en el mercado. Entonces se prepara el guión de tal manera de que el libro se convierte en un guión cinematográfico, ¿no? También tiene su protocolo y tiene su proceso, ¿no? Después que se hizo libro, película, luego se llevó a marca Harry Potter, que es una marca registrada. Después alguien tuvo que hacer la música. ¿Para qué? Para la película. Después de la música se empezaron a implementar programas o software relacionados ¿con qué? Con Harry Potter. Y uno de esos software, ¿cuál fue? El nacimiento de los videojuegos, que también tienen sus derechos en materia de propiedad intelectual. Y lo último de Harry Potter, ¿qué fue? Las famosas figuritas o juegos, ¿no? Y sigue habiendo ¿qué? Sigue habiendo desarrollo, sigue habiendo esquemas relacionados con la cuestión de Harry Potter, ¿no? Entonces, ahí está, señores, lo que yo quería comentarles de esta parte. Entonces, pues vámonos ya directamente, compañeros, a lo que son la parte relativa de los denominados, déjenme ver si nada más no me falta algo más. Vamos a ubicarnos, por favor. Aquí le pido al compañero de producción, a Víctor, que nos auxilie con eso. Antes de pasar a la cuestión de marcas, vamos a pasar a derechos de autor, porque de una vez lo vinculamos. Aprovechando que tenemos estos minutitos, le damos viabilidad a esto. Nos ubicamos en la lámina 66 del archivo. Lámina 66, cuando la tengamos. ¿Listo? Bien, derechos de autor. Los derechos de autor, compañeros, su marco de referencia está en la Ley Federal de Derechos de Autor, en el Convenio de Berna, que es un tratado internacional que habla de los derechos de autor, que se vincula con el Convenio de París, y el tratado de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
relacionado con los denominados derechos de autor. Vamos a seguir. Los derechos de autor, la siguiente lámina nos dice que se reconocen en nuestra legislación respecto de las obras de las siguientes ramas. Hay las siguientes ramas, hay 14 ramas. Vamos a ver las primeras 6. Primeramente, las obras literarias, lo que son los libros, folletos y artículos literarios, valga la expresión. Las obras musicales, la obra musical con letra o sin letra, puede ser la pura música, incluida la letra. Luego vienen las obras dramáticas. Las obras teatrales, por ejemplo, tienen un derecho de copyright. ¿Qué pasa con las obras clásicas que se siguen poniendo? Bueno, por la edad que tienen en relación a lo que el autor los desarrolló, pues ya están en el dominio público. Luego tenemos que las obras de danza, el baile, la estructura, también son sujetos de protección. Las obras pictóricas o de dibujo, las escultóricas y de carácter plástico, la siguiente lámina nos dice, las obras que relacionadas con la caricatura y la historieta, las obras arquitectónicas también, los arquitectos pueden registrar sus obras, ya saben, el día de hoy, famosas maquetas y ese tipo de cosas, las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, hoy los videos y sobre todo el crecimiento de esta parte, y podemos utilizar el ejemplo, más adelante lo vamos a utilizar, el ejemplo de esta grabación, ¿no? Programas de radio y televisión también son parte de ¿qué? Son parte de la protección en materia de derechos de autor. Los programas de cómputo, que es donde se ha materializado de mejor manera los derechos autorales. Las obras fotográficas y las obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o el diseño textil. Y la siguiente lámina nos habla las últimas, que son las denominadas obras de ¿qué? Obras de compilación. ¿Y cuáles son esas obras de compilación? Dice, integrada por los coleccionistas de obras tales como enciclopedias, antologías y obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materias constituyan una creación intelectual. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. Ese es el universo de los derechos de autor, a diferencia de lo que nosotros hemos estado viendo con invenciones y secreto industrial. No es que estos no sean negocio, claro que son negocio, simple y sencillamente tienen un proceso eminentemente diferenciador. ¿Y cuál es el proceso eminentemente diferenciador? Pues es el que tiene que ver, mis estimados compañeros, con que algunas dan un mayor valor económico que otras. La siguiente lámina nos dice, la protección que otorga en derecho de autor se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material. Entonces, el derecho de autor, ¿cuándo empieza a tener vigencia? Empieza a tener vigencia, mis estimados compañeros, cuando se fija. Pensemos, en el momento de que yo saco una fotografía, desde ese momento, compañeros, ya tiene protección porque ya se fijó. En el momento en que yo hice un dibujo y lo plasmé en un papel, ya se fijó. Cuando yo agarro un pentagrama, que creo que es el nombre correcto, o agarro una hoja musical y dibujo o pongo notas, desde ese momento ya está ¿qué? Ya está protegida. Otro aspecto que tiene que ver con esta situación de las obras, por ejemplo, tiene que ver con las obras escultóricas. En el momento de que yo plasmé la obra y dije ya acabé, en ese momento hay una protección. La siguiente lámina nos sigue dando referencias, que es el artículo número 5, que dice, la protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Desde el momento de su fijación, ahí quedaron ya plasmadas.
El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. ¿Sí? Y vamos a ver la última lámina, señores, ya también para darles un espacio y que ustedes puedan de una otra manera tener el espacio necesario para la siguiente clase, que no me gusta luego acabar a la misma hora. ¿Llevamos de grabación cuánto? 2 minutos. Bueno, terminamos con esta lámina, ¿no? Y ahí sí cerramos, ¿no? Los derechos de autor, aquí tenemos las invenciones, son novedades, las marcas son distintividad y los derechos de autor son originales. Pues hemos aprovechado, mis estimados compañeros, hemos aprovechado el tiempo, nuevamente agradeciéndoles la inconsistencia del día de hoy, pero aquí ya quedó fijado el material. Y para cerrar, pues ya próximamente estaré comprometiéndome con el pastelito de chocolate y agradeciéndoles de antemano su atención y si Dios permite y no hay nada imponderable, que van a ver que no, la próxima semana nos vemos. Les agradezco de sobremanera y quedo a sus órdenes. Muchas gracias y buenos días.